era el que es mucho más fácil de analizar porque vean qué ordenadito es. Y entonces eso ayuda a ver de una mejor forma cómo se emparejan las bases, hacia dónde se orientan los grupos fosfatos, que hay un eje imaginario en el centro y cosas así. Entonces les comenté que el DNA va a tener muchas implicaciones respecto a su estructura, pero dijimos que aquí no íbamos a verlo a fondo, pero habíamos platicado que lo que sí teníamos que saber es que nuestro DNA iba a tener cadenas antiparalelas, porque nosotros podemos ver que una va de 5' a 3' y la otra de abajo hacia arriba irá 5' a 3'. Pero se dice que es antiparalela porque se está encontrando el extremo 5' con el extremo 3' de la otra. Así también platicamos que las bases siempre se van a posicionar en el centro, que van a tener un giro dentro de su estructura, o sea, el nucleótido, la basecita va a girar y va a quedar completamente horizontal, formando como un escalón que siempre van a parearse con la misma adenina, timina, guanina, citosina. Y hay otras medidas que ahorita no necesito que se acuerden, pero por ejemplo lo van a ir viendo después, que una vuelta completa son 3.4 nanómetros, que la distancia entre una base y otra base son de 0.34 nanómetros. Van a ver cuál es el ancho del DNA y entonces con eso van a empezar a diferenciar entre DNA A, DNA B, DNA Z. La DNA Z ustedes lo vieron acá, es como mucho más alargadita, entonces mientras que en el DNA B necesitamos 10 bases para dar una vuelta completa, en el DNA Z necesitamos 12 bases para dar una vuelta, perdón, completa. Entonces, todos estos puntos van a ir determinando cómo se va a ver nuestra hélice. Ahora, quiero que observen algo en la imagen que puse a la derecha. Y díganme qué ven en su hélice. Eso va a ser importante para su maqueta. Fíjense. Déjenme primero rayar unas cosas y luego pongo el zoom. Fíjense aquí, 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 acá. En cómo terminan, ¿no? Las vueltas. Más o menos. Vean. Intercalados. ¿A qué te refieres con intercalado? O sea, a veces termina a la derecha, luego hacia la izquierda. O sea, su inclinación. No tanto. Más bien la separación varía. Ajá. ¿Se fijan que en la parte de arriba, ven la manita? Aquí esta distancia es pequeña. ¿La ven? ¿Ven cómo se forma este espacio aquí? Vean este de acá. ¿Ya vieron que es más grande? Si no logran visualizarlo, imagínense el cordón que les dije del teléfono y pónganlo así todo aplastadito, todas juntitas. Y después traten de abrirlo un poquito, pero entre un arito y otro abren, digamos, 1 centímetro y luego el de abajo abre 2 y luego 1 y luego 2 y luego 1. Es ese mismo efecto que ustedes están viendo aquí. Voy a quitar el zoom para poder poner el apuntador. Vean aquí. Vean este espacio que se hace donde está aquí el apuntador. Vean este de acá. La imagen de la derecha se observa mucho mejor. La imagen de la izquierda no está tan marcada, pero se las puedo poner también aquí como para que lo noten. No, es que aquí no está tan marcado bonito. Déjenme borrarle aquí. Lo van a ver con la parte de abajo. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Lo ven? ¿Ven a qué me refiero?
¿O no? No lo logran visualizar. Sí, maestra. Sí, maestra. Eso que se está formando ahí, lo voy a marcar con amarillo. Esto de aquí. Esto de aquí. Y lo voy a poner con verdecito, el otro que es más grandote. Esto que se está formando aquí se llaman surcos. Estos surcos tienen nombre. Vamos a tener un surco menor y surco mayor. ¿Cuál es el surco menor y cuál es el surco mayor? Por lógica, ¿cuál es? El menor es el de amarillo y el mayor es el verde. ¿El verde es cuál? El mayor. Exacto, y el amarillo va a ser el menor. Y eso es consistente, o sea, siempre vamos a encontrar un menor, un mayor, un menor, un mayor, un menor, un mayor, un menor, un mayor. Entonces, no es una hélice que sea homogénea. No es como las escaleras de caracol que siempre va a tener esa distancia. De pronto se va como a abrir un poco más y después no, y luego otra vez un poco más y después no. Eso tiene una razón funcional de ser. Y esa razón funcional es porque el DNA va a tener que ser manipulado por muchas proteínas, por muchas proteínas. Porque acuérdense que el DNA guarda la información genética. Esta información genética, cuando no la estamos utilizando, tiene que estar empacada. Y ya vamos a ver ahorita en un momento cómo está empacada. ¿Quién la ayuda a empacar? Ella misma, pero también, o sea, el mismo DNA se empaca solito, pero también ayudan proteínas. Entonces, esas proteínas tienen que agarrarse de alguna forma del DNA. Y también cuando el DNA tiene que entrar a transcripción, que lo vamos a ver ya la siguiente semana, él tiene que abrirse y tiene que poder unirse con otras proteínas, pero no se abre literalmente así todo estirado, sino vamos a ver ahorita en los niveles de compactación que la apertura es a doble hélice. Así como están viendo ustedes la imagen en pantalla, ese es un DNA abierto, eso ya está abierto. Entonces, cuando está así, proteínas van a irse a unir. Entonces, el surco mayor y el surco menor permiten la unión específica de proteínas. Algunas de las chicas que están aquí, bueno, no sé si algún chico cuando tuvo su cabello largo lo hizo, pero algunas de las que están aquí, ¿se planchó el cabello en algún momento? ¿O tiene plancha para ahí? Sí, Miss. Mila tiene el cabello planchado ahorita mismo. ¿Han visto que las planchas de cabello
tienen algunos mangos, o sea, de donde lo agarran, que está como así. ¿Saben para qué está así? ¿O por qué está así? De donde lo agarran. ¿Por qué está así? Para apoyar nuestros dedos. Exacto. Para que haya como un mejor agarre de sus dedos. Lo mismo pasa con algunos bastones, llegan a estar así. ¿Qué más llega a estar así? Algunos cepillos. Y eso es simplemente para que sean ergonómicos, para que sus dedos lo puedan agarrar mejor. Entonces, imagínense ustedes que eso es justo lo que tiene el DNA. Esos surcos son esos bordecitos que les menciono para que las proteínas se puedan agarrar de mejor forma. Ujú. Entonces, eso pasaría si ustedes hacen así como una salchicha de plastilina y después ustedes la agarran y la aprietan un poquito con sus dedos, se van a formar esas indentaciones o esos bordecitos de donde están sus dedos agarrándose. Entonces, las proteínas literalmente se van a abrazar del DNA. Ajá. Y para que se abracen, lo hacen a través de algo muy parecido a dedos. Ajá. Por eso se llaman, y por eso le puse aquí, en su mayoría dedos de zinc. Las proteínas que tienen un dominio dedo de zinc son proteínas que, si ustedes las pudieran ver, están así. Y se llaman dedos de zinc porque van a tener moléculas de zinc en cada uno de los dedos. El zinc va a tener enlaces hacia los diferentes aminoácidos y la proteína tiene esa forma, como de dedos, como de un peine. Y entonces entra al DNA y lo agarra. Entonces, para que una proteína le sea más fácil agarrar el DNA, tiene que tener una forma de dedito. Ujú. Vamos a ver otras proteínas que se llaman histonas, que no precisamente tienen forma de dedo de zinc, pero ellas se van a unir como un yoyo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Una amistad bien. Ahora, va a haber un montón de formas. ¿Puede regresar rapidísimo, maestra, por favor? Ya, muchas gracias. De nada. Va a haber muchas formas de DNA. Ujú. Vamos a tener un DNA circular y un DNA lineal. Entonces tenemos circular y lineal. Ahora, estos no quiere decir que ustedes los van a encontrar así como un círculo, como nos lo dibujan generalmente, o así lineal, como un palito y listo. En realidad el DNA tiene que estar compactado y eso hace que se adquieran formas distintas del DNA. Pero las dos estructuras básicas, es circular y lineal. Ujú. Y va a depender de qué tipo de organismo estemos hablando para saber qué tipo de DNA tiene. En el caso de los procariotas, en su mayoría es circular. Y van a tener DNA genómico y DNA plasmídico. ¿Ok? Ahora, a veces de forma general los profesores decimos, el DNA circular está en las bacterias y el DNA lineal está en los eucariotas.
Y oh sorpresa, es mentira. Las bacterias llegan a tener DNA lineal. ¿Quién es uno de ellos? Una bacteria bien bonita que van a recordar para toda su vida porque la van a ver muchas veces en la carrera, que se llama Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens se caracteriza por tener DNA genómico circular y DNA genómico lineal. Entonces, no es de ley que los únicos que tengan circular sean las bacterias. Digo, perdón, lineal, sean los eucariotas. Las bacterias pueden tener circular y lineal. Ahora, mande. ¿Podrías repetir el nombre, por favor? Agrobacterium tumefaciens. Ve así. Agrobacterium. Ok, tumefaciens. Gracias, Miss. De nada. Vamos a seguir anotando acá. Ay. Ahora, ¿qué características tiene el DNA circular? El DNA circular, sus extremos están unidos covalentemente entre sí. Mientras que el lineal va a tener extremos libres arriba y abajo. ¿Qué otro punto importante tenemos? El DNA plasmídico que tienen generalmente las bacterias, porque los hongos, que son eucariotas, pueden llegar a tener plásmidos. Acá en eucariotas vamos a ponerle un asterisquito y le vamos a poner hongos y le vamos a poner plásmidos, porque ellos pueden llegar a tener. Pero las bacterias casi todas tienen plásmidos. Los plásmidos son conocidos como DNA extracromosomal. Estos plásmidos tienen una replicación independiente y son transferibles. Son transferibles así como la tarea de los alumnos. Entonces, de pronto llega la maestra y les pides el diagrama de la práctica y solo lo trae uno del equipo. Y entonces rápidamente esa persona que sí lo hizo le pasa su tarea a los otros y los otros lo copian y ya tienen un diagrama. Justo eso pasa con los plásmidos. Los plásmidos pueden ser transferidos. El DNA bacteriano completitito no. Pedazos sí, pero completitito no. Entonces, las bacterias van a poder transferir esos plásmidos a otras. ¿Cómo lo van a poder hacer? De muchas formas, pero uno de ellos es por conjugación. Eso lo van a ver en microbiología, pero hagan de cuenta que tenemos una bacteria y tenemos otra bacteria y esta bacteria puede tener o puede generar un pili y ese pili se va a unir con la otra bacteria y entonces la primera bacteria puede tener un plásmido y este plásmido ella lo copia rápidamente y ya que lo copia, lo pasa a través del pili a la otra bacteria. Y entonces al final vamos a tener dos bacterias con un plásmido cada una. ¿Ok? Eso es la conjugación. Miss, ¿es DNA extra qué? Cromosomal. Ahora,
¿Por qué tienen las bacterias plásmidos? Porque hagan de cuenta que es como para darles un superpoder. Entonces, digamos que si ustedes fueran unas bacterias, cada uno de ustedes tendría su DNA genómico. Y ese DNA genómico traería toda la información necesaria para que ustedes vivieran y desarrollaran su vida tranquilamente. Pero las bacterias se enfrentan a muchos tipos de estrés, a muchos tipos de amenaza, y eso hace que las bacterias tengan que tener, entre comillas, una evolución más rápida que nosotros. Y lo digo entre comillas porque no es, muchas veces no se menciona como una evolución, simplemente es una adaptación. Pero, por ejemplo, pues lo voy a utilizar con la resistencia a antibióticos. Han escuchado que los antibióticos han tenido que ser restringidos debido a que nos encanta automedicarnos y eso ha generado resistencia antimicrobiana. ¿Ustedes saben cómo se genera o en algún momento se preguntaron cómo se genera la resistencia antimicrobiana? Que las bacterias se adaptan al medicamento, a las condiciones del medicamento. Se van a adaptar, pero ¿cómo? Las varias generaciones generan resistencia. Sí, pero ¿cómo? Total 99, sobrevive el 1%, es un y ya nace con una mejor resistencia. Y a lo mejor la siguiente dosis mata al 50, pero tiene el otro 50 reproduciéndose. Ok, sí, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, ya vemos quiénes sobreviven. Pero ¿qué está pasándole allá adentro? ¿Cómo se hizo más fuerte? ¿Cómo creen que lo hace? Porque se combina con las bacterias que son buenas, por así decirlo. Sí, en cierta forma no se recombina, hay una conjugación. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos enfermamos y nos dan un antibiótico, los antibióticos pasan por pruebas para saber o determinar la dosis que debemos de consumir para que cierta concentración de la bacteria patógena se muera. Todas estas pruebas, obviamente no las hace un médico, las hacen químicos como ustedes. Y entonces digamos que sale un nuevo fármaco y dicen, a ver, vamos a ver cómo actúa, vamos a ver cuántas bacterias mata, en cuánto tiempo. Ahora ya tenemos estudios de cuál es la dosis infectiva en humanos, hasta qué cantidad de bacterias llegan a tener. Y con respecto a eso hacen cálculos y dicen, entonces una dosis de 500 miligramos en una persona de 70 kilogramos es suficiente para matar a todas las bacterias que estén causando la infección. Y esto se tiene que repetir tantas veces al día y durante tantos días. Con esto yo voy a garantizar que todas las bacterias que pudiera haber ahí escondiditas en el cuerpo del paciente se mueran y se va a dar como un poquito más para garantizar que ninguna se me escapó. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos automedicamos? Nosotros decimos, pues ya me siento un poco mal de lo que ustedes quieran, estómago, garganta, vías urinarias, y entonces dicen, yo me acuerdo que el médico la vez pasada me dio ampicilina. Y pues la verdad no me acuerdo cuántos días me dijo. No sé si me dijo 5, 6, 7, 8 días, un mes, 3 años. No sé, pero tengo 3 pastillas. Y ustedes dicen, pues como nada más tengo 3, me tomo hoy una, mañana uno, pasado mañana uno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Quedan bacterias vivas.
El otro punto es también que dicen, el médico me dijo que me la tomara durante 5 días, pero ahí es el día 3 y ya me siento bien, ya no me lo voy a tomar. Ahí volvemos a cortar un cuadro, ¿no? De la dosis que tenía que yo haber consumido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las bacterias, cuando están en presencia en concentraciones muy altas de antibiótico que las matan, pues se van a morir todas. Pero cuando esas concentraciones son más bajitas que la concentración letal, lo que sucede es que las diferentes bacterias son resistentes a diferentes antibióticos. Es decir, Salmonella va a tener cierta resistencia a un número de antibióticos, mientras que Listeria va a ser resistente a otros. Por lo tanto, yo no puedo tratar a ambos patógenos con el mismo antibiótico. Entonces, yo estoy diciendo que tuvimos una dosis muy bajita. Como va a haber antibiótico en el medio, yo no voy a tener únicamente en mi cuerpecito salmonela si es que me dio salmonelosis. Voy a tener muchas otras bacterias. Y entre esas muchas otras bacterias voy a tener alguna que no me está causando una enfermedad, pero que es resistente a la ampicilina. Y entonces dice, hay ampicilina, no tengo problema, crezco. Y empieza a haber estrés y entonces se comunica con otras bacterias y esas otras bacterias están muriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pasa su plásmido. Generalmente en los plásmidos, no siempre, pero generalmente en los plásmidos vienen genes de resistencia a antibióticos. Y entonces esa bacteria se la pasa a la bacteria que sí me está generando la infección y entonces ella ya se volvió resistente. ¿Qué es lo que pasa? Ella se empieza a dividir a una mayor velocidad y ahora ya tengo bacterias resistentes al antibiótico. ¿Creen que esa bacteria en algún momento de mi vida se me va a quitar? Pues no. No, ya se quedó ahí. Así es como se hace la resistencia. Es correcto lo que me explicaba Alberto, o sea, primero hay cierto porcentaje, pero eso es lo que yo veo. El punto es qué pasa allá adentro genéticamente. Lo que pasa es que los plásmidos se lo van pasando entre ellos, así como les dije, así como ustedes se pasan la tarea, las bacterias se pasan los plásmidos. Y entonces eso hace que vayan adquiriendo muchas resistencias, porque eso no sucede únicamente dentro de mi cuerpo. También sucede, por ejemplo, en las aguas de descarga del drenaje. Muchas personas tienden a tirar antibiótico al drenaje. Entonces dicen, bueno, ya no, esa suspensión de antibiótico creo que ya no sirve o creo que ya no la voy a ocupar. Tírala al desagüe, ¿no? O tiran a la basura los fármacos. Hablando de antibióticos, los tiran a la basura. Y entonces vamos a tener bacterias entre toda la materia orgánica que se van a encontrar con ese antibiótico. Y entonces, obviamente, van a empezar a generar resistencia. Por eso se dice que el humano es el culpable de que se genere, porque se van pasando los plásmidos. ¿Ok? ¿Entendimos eso? ¿También ocurre con los virus o solo es con bacterias? La resistencia con virus sí también puede llegar a suceder, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque los virus, acuérdense que es una entidad biológica que va a necesitar a fuerza que haya una célula hospedera para replicarse. Entonces, un virus cuando se encuentra en una superficie no va a tener replicación, a menos de que haya una célula. Entonces, a menos de que tiremos a un muerto con el virus, puede pasar porque va a seguir teniendo células hasta que todas sus células dejen de ser funcionales. Entonces, es un poco más complicado y también esa es la razón por la que no hay como un antiviral tan potente o tan efectivo con todos, porque ellos mutan bien rápido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Tienen gracias. alguna duda? Maestra, yo tengo una duda. Bueno, a lo mejor es un poco irrelevante. O sea que cuando hay una bacteria, por ejemplo, cuando se hace un examen de un exudado faríngeo, si hay bacterias, pues te las marca ahí. O sea, ya nunca se van a morir o con el tratamiento adecuado sí se mueren. Con el tratamiento adecuado sí se van a morir.
Ah, ok, gracias. Pero para eso, o sea, cuando ya nos mandan a hacer un antibiograma es porque ya está siendo bastante resistente la infección. Entonces, ahí si con el resultado del antibiograma ya el médico les dice, está el antibiótico cada 8 horas, es cada 8, no cada 7, no cada 9, no cada 10:30. Porque como ya estamos hablando, como les menciono, cuando ya nos mandan a hacer un antibiograma es porque le está costando mucho al cuerpo defenderse. Entonces, ahí hay que respetar mucho los tiempos para lograr matarla. Ujú. Ahora, los plásmidos, ese es el ejemplo que siempre es más entendible, pero los plásmidos pueden acarrear información genética para muchas cosas. Por ejemplo, para resistencia a metales pesados, a, resistencia a compuestos tóxicos, resistencia a cambios de temperatura muy fuertes, estrés hídrico, traen información de un montón de cosas. Entonces, por eso les decía yo, es como los superpoderes de las bacterias. Ajá. Por eso muchas veces dicen es que no es una evolución, solo es una adaptación, porque la bacteria también la llega a perder. Ujú. Eh, Hagan de cuenta que si la bacteria por mucho tiempo está en ese estrés, pues obviamente de tonta la pierde, ¿verdad? La tiene siempre guardadita. Pero cuando la bacteria ya pasó mucho tiempo en una situación que no le es estresante, a veces el tener muchos plásmidos la estresa. Y entonces dice, no, ya no quiero más estrés y saca los plásmidos. ¿A qué me refiero con que la estresa? A que gasta mucha energía. El jueves que veamos replicación, vamos a darnos cuenta que gastamos mucha energía al estar replicando nuestro DNA. Entonces la bacteria tiene que replicar su DNA genómico y aparte tiene que replicar a los plásmidos. Y como les decía, la replicación es independiente. ¿Por qué? Porque si la bacteria se le ocurre estar transfiriendo plásmidos, tiene que estar replicando los plásmidos. Entonces eso la cansa. Si ve que la bacteria no lo necesita, los va a sacar. Ujú. Eso quiere decir que las bacterias tienen la capacidad de donar plásmidos, pero también de perderlos. ¿Va? Ahora, las bacterias, igual que nosotros, pueden tener uno o más cromosomas, hablando del DNA genómico. Entonces, vamos a ponerle acá que hablando de DNA genómico, las bacterias pueden tener un cromosoma o más. O más no me refiero así un montonal como nosotros, pero la mayoría de las bacterias tiene uno, pero algunos van a tener dos o tres. Ajá, entonces si nos vamos así como en porcentajes o quién tiene más, la mayoría de las bacterias tiene uno, de ahí le sigue las que tienen dos y luego las que tienen tres. Ya más de tres es bien raro, bien rarito que se encuentre porque pues, las bacterias son pequeñitas, tampoco le cabe tanta cosa. Ujú. Ahora, los eucariotas, su DNA genómico es lineal y el DNA mitocondrial es circular y el de cloroplastos para plantas es circular. Entonces, aquí es donde vemos las excepciones. Por eso les digo que a mí no me gusta mucho cuando dicen, ay, es que el DNA circular es para plantas. Digo, para bacterias. Pues sí, pero yo como humano también tengo un DNA circular en mis mitocondrias. Y mi plantita también tiene un DNA circular en sus cloroplastos. Que sea más importante, a lo mejor mi DNA genómico es otra cosa, ¿ok? O viceversa, que digan, el DNA lineal únicamente es para eucariotas. Pues no, Agrobacterium tumefaciens tiene un lineal. Ujú. Entonces, una cosa es darlo por hecho y otra cosa es hablar en cuanto a lo que es más común. Entonces,
¿Es más probable encontrar DNA lineal en eucariotas? Sí. ¿Es más probable encontrar DNA circular en procariotas? Sí. Hablando de DNA genómico. ¿Ok? El DNA genómico en eucariotas es el DNA que está en el núcleo. El DNA que está en mitocondrias y cloroplastos no se considera genómico. Por eso es que está esa reglita de siempre decir DNA mitocondrial o DNA de cloroplastos o DNA genómico, para siempre saber de qué tipo de material genético estoy hablando. Ujú. Ahora, ¿qué diferencias sí vamos a tener entre uno y otro que es muy claro? El tamaño. Entonces, el tamaño del DNA genómico de una eucariota es muy, 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 muy grande. Ajá. Un genoma bacteriano es más pequeño. En eso sí, el genoma bacteriano es más pequeño, el genoma de eucariotas es más grande. Ahora, al ser más grande, déjenme ver dónde tengo eso. Al ser más grande, necesitamos empacarlo. Entonces, el DNA genómico está empacado gracias a unas proteínas que se llaman histonas. Maestra, ¿cuál dijo que era el más grande? Perdón. El eucariota, pero el genómico. Estas histonas son proteínas cargadas positivamente. Aquí en el dibujito nos lo ponen como bolitas, pero como es más fácil ubicarlo, es como si fuera un yoyo. Sí conocen un yoyo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, maestra. Entonces, el yoyo, pues ustedes ven que la cuerda se le enrollan sobre todo el yoyito. Aquí no es que una sola o un solo nucleosoma enrolla todo nuestro DNA. ¿Qué es lo que sucede? Hagan de cuenta que aquí estoy pintando un yoyo y aquí hay otro yoyo y otro y otro y otro. Entonces, el DNA de doble cadena lo que va a hacer es enrollarse. No, lo voy a pintar con otro colorcito. Lo que va a hacer es enrollarse así. Y así hasta que se acabe. ¿Ok? Ahora, esas histonas, que son lo que yo les puse en azul, forman una estructura que se llama nucleosoma. Nucleosoma. Ujú. Que está formado por 4 pares de histonas diferentes.
¿Cómo es que está formada una histona? Voy a tratar de dibujarla, no soy como muy buena dibujando, pero bueno, no vamos a hacerle así, así, así. Hagan de cuenta que es algo así. Vamos a tener 4 histonas. Voy a ponerle el zoom acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 histonas y ellas 4 son diferentes y una estructura así muy parecida se forma acá abajo. Entonces, si ustedes se imaginan a un yoyo, el yoyo justo en el centro es donde se enrolla el cordoncito. Entonces, de un lado es igual que del otro. Ajá, y en el centro está unido como por un tubito. Entonces, hagan de cuenta que eso que yo intenté pintar es un lado. Y abajo debe de tener otro idéntico. Por eso se dice 4 pares de histonas. Eso quiere decir que hay 2 histonas rojas, 2 histonas amarillas, 2 histonas verdes y 2 histonas azules. Entonces, el nucleosoma está formada por 4 pares de histonas y DNA. Vamos a ponerle más DNA. Ay, más. Maestra, una duda. Ande. Entonces el DNA se encuentra enrollado, como había dicho, como tipo yoyo, en las zonas, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. de nada. ¿Y eso para qué sirve? Para empacarlo. En el caso de las proteínas, no está empacado en histonas, pero sí existen algunas que se le pegan al DNA, pero no de forma constante, ni tampoco es que lo enrollen. Y estas proteínas que estoy pintando ahí a la izquierda se llaman proteínas de unión ADNA. Miss, ¿podría repetirla, por favor? Que en el caso de los procariotas, su DNA no está empacado con histonas, pero que sí hay ciertas proteínas que se unen al DNA para, digamos que para aplastarlo un poquito, para hacerlo como un poquito más compacto, pero las proteínas de unión de ADNA en bacterias no se enrollan como una histona. Entonces solo se enrollan, Miss, no se compactan. No, ¿cómo se les puede explicar? Déjenme pensar. ¿Alguna vez han visto en las noticias cuando dicen que la policía o lo que antes le llamaban granaderos encapsulaban a una marcha? Sí. Ajá. Entonces, lo único que hacen es que si la marcha estaba así bien gigantototota, los empiezan a hacer todos, a aplastar todos para que todos queden juntos y luego ya los mueven a donde ellos quieren. Ajá. Entonces hagan de cuenta que el DNA son los de la marcha y las proteínas de unión a DNA son los granaderos. Solo se ponen alrededor para compactarlo, pero no se van a enrollar como lo hace el DNA en eucariotas con las histonas, que les dije que era como yoyos que se van enredando en cada uno de los yoyos. ¿Sí me di a entender o no?
Sí, Miss. Ahora, en los eucariotas dijimos que su DNA genómico está en el núcleo. En los procariotas, el DNA genómico está en el nucleoide. ¿Sí? Que ustedes ya saben eso, ¿no? Que no hay una membrana verdadera, que solo está delimitado y cosas así. Ujú. Eso lo vieron el semestre pasado. Ahora, esto nos va a dar pie a formar um, ¿cómo se los puedo explicar? Da origen a los niveles estructurales del DNA. A mí no me gusta mucho hablar de niveles estructurales del DNA, me gusta más hablar de niveles de empaquetamiento. Porque siempre dicen, la estructura primaria del DNA es una cadena, una sola cadena. Esa es la estructura primaria. Ujú. Entonces, la estructura primaria del DNA es una cadena, vamos a ponerlo bolita, palito, bolita, palito, bolita, palito, bolita, palito. Esta es la estructura primaria. Ay. Ajá. Se dice que la estructura secundaria es esta, la doble hélice. Y se dice que la estructura terciaria es cuando se forma la cromatina. Miss, ¿puede volver a repetir desde la primaria, por favor? La primaria, la estructura primaria del DNA es una sola cadena. La cadena abierta es la estructura primaria. Es decir, solo la unión de nucleótidos. La estructura secundaria es la formación de la hélice. Acuérdense que no voy a estar diciendo toda la vida hélice doble, porque ya les dije que ya lo debemos de saber, que un DNA tiene dos cadenas formando una hélice. ¿Ok? La secundaria es la hélice. Y la terciaria es la cromatina. Ajá. Y entonces aquí surge algo, cromatina. La cromatina, ¿verdad, Miss? La terciaria. Ajá, así es. Surge una palabra, cromatina. Y están anotando, si van a anotar algo, anoten. ¿Qué es la cromatina? La cromatina no es otra cosa que DNA unida a proteínas. Ah, unida a proteínas. Específicamente a histonas. ¿Ok? Entonces, si me regreso a la imagen de acá, a este yoyito solito unido con DNA se le llama nucleosoma. Al conjunto de nucleosomas se le llama cromatina. Ponerle otra opción. Conjunto de nucleosomas. ¿Ok? Entonces, Briseida, ¿cuál es la estructura primaria del DNA?
¿No está Briseida? Maestra, ahí me dijo que se le fue la luz. Bueno, me dijo desde hace ratito, como hace 3 minutos. Ok, entonces, doña Karen, ¿cuál es la estructura primaria del DNA? Es una sola cadena de unión de nucleótidos. Ok, bien. Tania, ¿cuál es la estructura secundaria? Pues a Tania. La secundaria es la formación de la hélice. Ok. Am, Leonardo, ¿cuál es la terciaria? Aquí estoy, pro. ¿Cuál es la estructura terciaria, Leonardo? Es la cromatina. Bien. Aleidis, ¿qué es la cromatina? Es la que se forma con las histonas, ¿no, maestra? Para como compactar. Bueno, es que dijo que no se compactaba. Ok, pero ¿cómo se llama? O sea, sí, las histonas, pero ¿qué se enrolla en las histonas? Ajá, es el producto, bueno, cuando las histonas enrollan, ya es cuando se forma la cromatina. Ok, ¿se enrollan con quién? Vas bien, pero ¿con quién se enrollan? Con el Con el DNA. ADN, ¿no? Exacto, con el DNA. Ahora, vamos a ver. La compactación del DNA en eucariotas se va a dar gracias a las histonas, como se los dije. Van a estar asociadas a ellas. Ahora, ¿por qué lo van a hacer? Porque tenemos mucho, mucho material genético y nuestras células son pequeñas, 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 pequeñas. Ajá. Entonces, al tener mucho material genético, necesitamos que todo entre en el núcleo y la forma de que entre es compactándolo. Ujú. Para eso a empezar a haber niveles de compactamiento o niveles de enrollamiento. Aquí vamos a ponerle niveles al título. Ujú. Niveles de compactamiento o niveles de enrollamiento. Nosotros vamos a tener una doble hélice. Esta imagen me gusta porque sí los hace ver que hay una doble hélice. Y esta doble hélice se va a enrollar en las histonas. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya ven la imagen de los nucleosomas piensan que solo es una cadena. No, las dos cadenas se van a compactar y se van a enrollar en el nucleosoma. Vean cómo está aquí lo que yo les había tratado de dibujar. Si ponen atención en ese circulito, está dividido en 4. Tenemos 4 histonas arriba y 4 histonas abajo. Dijimos que eran 4 parejas de histonas. Entonces, si yo pregunto, en total, ¿cuántas histonas hay en un nucleosoma? ¿Cuántas hay? En total, ¿Ocho? ¿cuántas? 4. 8. 8. Ah, sí, Ajá, 8. muy bien. 8 histonas. Entonces, hay 8 histonas, pero como solo hay 4 diferentes, son 4 parejas. Entonces, el DNA se va a enrollar en ellas y van a ir apareciendo muchas histonas. ¿Por qué? Porque en cada nucleosoma solo se da como 1.8 vueltas más o menos. Eso lo van a ver en molecular. Entonces, se va a ir enrollando, aparece otra histona, se enrolla y aparece otra histona. Aquí afuera ustedes ven algo en rojito que dice histona H1. Esa histona H1 es independiente de las 8 que hay allá adentro. Esta es una histona que se le pega afuera. Y yo siempre les digo que es como un seguro para que la histona no se desenrolle otra vez, que es justo lo que le ponen en algunos yoyos, porque si ustedes los yoyos solamente lo enrollan y lo dejan ahí, cuando se lo llevan o algo así, se les puede desenrollar todo. Entonces algunos traen como un segurito para que no se desenrolle el cordón. Esta histona H1 sirve para eso, para asegurar que no se va a desenrollar el DNA. A este nivel de compactamiento
que dijimos que ya se está formando la cromatina, pero se le empieza a nombrar dependiendo de cómo se ve en el microscopio. Si ustedes vieran en el microscopio el DNA compactado únicamente en nucleosomas, van a ver algo como lo que les estoy intentando pintar. A eso le llaman collar de perlas. Ajá. Entonces, el collar de perlas es el primer nivel de compactación. ¿Ok? Después de que se une todo nuestro DNA con las histonas y se forma el collar de perlas, estas histonas se van a empezar a acomodar y se van a empezar a enrollar ahora, digamos, como que entre ellas. Entonces vean en la imagen cómo se van formando una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Es como si... Mande. Ay, perdón que le interrumpa, pero ya me confundí. Entonces, esas que son como bolitas que están enrolladas, ¿son histonas o son el nucleosoma? Histonas es cada una de las proteínas que hay ahí adentro. Ajá, A todo esto que estoy circulando con la manita es un nucleosoma. El ajá, eso. nucleosoma son 8 histonas enrolladas con DNA. Ah, ok, pero esas son las que se hacen como que, o sea, es toda esa completa, ¿no? Ujú, ujú. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Aquí abajo lo que tú tienes son diferentes nucleosomas, ¿ok? Entonces vean cómo se van acomodando ellos. Es como si ustedes hicieran es que nunca he visto un acomodo así en algo. Como si ustedes sacaran galletas y las fueran parando, o sea, no que estén así acomoditas acostadas, sino que si las fueran parando y van formando como circulitos, una arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra, arriba de otra. Ujú. Eh, esto, esta estructura es el segundo nivel de compactación. Si ustedes lograran ver en un microscopio esta estructura y se asomaran aquí por donde está la manita, se ve un hoyito en el centro. Ajá. Hay un eje también. A esta estructura, que es el segundo nivel de compactación, se le llama solenoide. ¿Ok? Este solenoide también se va a compactar. Y a esta compactación, está aquí, es cuando estos solenoides ahora empiezan a formar como este zigzagueo. ¿Ok? Y a esta segunda, más bien a esta tercera forma que ahora aparece, en algún momento le llaman fibras de 300 nanómetros. Y cuando se sigue compactando, le llaman fibras de 700 nanómetros. Pero en conjunto, a ellos les nombran que es el tercer nivel. Y este tercer nivel es bucles o lazos. ¿Ok? Entonces las de 300 y las de 700 son bucles. Ay, bucles o lazos. Y el último nivel de compactación o el cuarto nivel son los cromosomas. ¿Qué es este que estoy encerrando acá abajo?
¿Ok? Ahora, también estos niveles de compactación los nombran dependiendo del ancho que tengan. Entonces, al collar de perlas le dicen que es la compactación de 11 nanómetros. A los solenoides son las fibras de 30 nanómetros. A los bucles o lazos son las fibras de 300 o 700 nanómetros. Y al cromosoma, el de 1400 nanómetros. Ahora, estos niveles de compactación, digamos que todos, los vamos a ver únicamente en la fase de la mitosis o de la meiosis. ¿En dónde empiezan a aparecer? En las profases. ¿Ok? Cuando la célula está así normalita, sin estarse dividiendo, pues yo creo yo que el nivel de compactación queda entre el primero y el segundo. O sea, nuestro DNA siempre va a estar enrollado en histonas, pero no va a estar tan compacto. Incluso podríamos llegar a tener solenoides, pero no en todos los lados. Entonces, eso nos va a dar origen que vamos a tener dos tipos de cromatina. La eucromatina y la heterocromatina. Entre la eucromatina y la heterocromatina es la más compactada. Y no sé si en biología celular alguna vez les enseñaron una fotito que sale un núcleo así y que sale así negro, 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 negro y luego se ven aquí como manchitas y luego manchitas acá y luego aquí así como rayitas, así como rayonado y luego otras manchas más oscuras aquí. Este núcleo lo que está mostrando son los diferentes tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la más laxa, digamos que sería como esta parte de aquí, que bueno, lo voy a poner con otro color. Digamos que sería como esta región, que está menos compactada. Y la heterocromatina son las regiones más negras, las más oscuras. Bueno, aquí está en morado, ¿no? Pero en los microscopios se ve negro. ¿Qué diferencia hay? No solamente el hecho de que una esté más compactada con otra, sino que la eucromatina son las regiones del DNA más activos y la heterocromatina son regiones del DNA silenciados o poco activos. ¿Lo puedes repetir, por favor, maestra? Sí. Cuando la célula no está dividiéndose, no llegamos hasta el cuarto nivel o tercer nivel de compactamiento. Llegamos por mucho hasta el segundo nivel,
ahí como que quedan así como, quedamos como con una compactación intermedia, pero siempre, el primer nivel siempre va a estar. Y eso nos va a dar origen a dos tipos de cromatina, a la eucromatina y a la heterocromatina. Si nosotros la viéramos en un microscopio de barrido, veríamos que hay manchas, que es como la imagen que les puse ahí arriba. Por eso les dije, en biología celular siempre les ponen el dibujo de un núcleo y ese núcleo tiene como manchas. La heterocromatina son esas manchas más oscuras porque la cromatina está más compacta. Y la eucromatina son como como los hilos que se llegan a ver, las sombras que se ven dentro de un núcleo por el nivel de compactación. Y entonces se dice que la eucromatina es una cromatina más activa. Y la heterocromatina es una región del DNA que está silenciado o que casi no se transcribe. Es decir, que está poco activa. Y en transcripción vamos a ver por qué. Pero ya deben de tener estos conceptos muy claros. Existen dos tipos de cromatina. La eucromatina y la heterocromatina. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra, gracias. De nada. Y entonces, esta idea que tenemos que en nuestro núcleo siempre vamos a ver los cromosomas como ahí al final en donde dice la fibra de 1400 nanómetros, pues en realidad es falso. Nuestros cromosomas no están así siempre. Solamente van a estar así cuando empieza la mitosis y la meiosis. ¿Por qué? Porque esa es una forma de mantener al DNA ordenado y protegido. Y entonces cuando inicie la mitosis o la meiosis y se empiecen a separar las copias de los cromosomas, se van a separar de forma ordenada. En cambio, si no estuviera ordenado y estuviera como el núcleo que les intenté pintar, cuando llegara el momento de la división celular, podríamos tener muchos errores. Y esos errores podrían condenar a la muerte a la célula. En cambio, si todo lo tenemos empacado y ordenado, cuando la célula se divide, van a poder repartir todo equitativamente. Si no está compactado, no. Entonces, solo voy a llegar hasta cromosoma cuando entra a mitosis o a meiosis. ¿Cuándo exactamente? En las profases. ¿Por qué lo digo en plural? Porque acuérdense que la meiosis tiene dos profases. La mitosis todavía solo tiene una. Pero ahí es cuando va a aparecer. Puedo cambiarle, puedo avanzar. Sí, maestra. Entonces, con esa parte terminamos el DNA. Vamos a ver el RNA. ¿Cómo es él? ¿Qué podemos hablar del RNA cuando nos comparamos con el DNA? En primera, que él va a tener ribosa en lugar de desoxirribosa. ¿Eso quiere decir qué? ¿Qué, chicos? Claudia. Miss, ¿puede repetir, por favor? ¿A qué se refiere con que en uno tengo ribosa y en otro desoxirribosa? Doña Claudia. Sí, mi. ¿Cuál es la diferencia? Porque una es ribosa y otra es desoxirribosa.
No puede estar en doble grupo hidroxilo. Pero ¿cómo se dice correctamente? Cadena. No. En doble no. cadena. No. Yo estoy preguntando acerca de la ribosa y desoxirribosa. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un grupo OH unido. Bueno, la ribosa. ¿En qué posición? En el carbono 2. ¿2? En el carbono 2'. Perfecto, 2'. Ujú. ¿Qué otra cosa vemos con el RNA? Lo que ya se saben de memoria. Contiene uracilo en lugar de timina, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa? Es un polinucleótido individual, que es lo que me dijo Claudia. No puede estar en doble cadena. ¿Por qué no puede estar en doble cadena? Porque el OH le estorba. Número 4. Es menos estable. Por su impedimento estérico. Así es. Va a ser menos estable. Se hidroliza muy fácil. Porque se va a hidrolizar muy fácil. Muy bien, Grecia. Y se va a hidrolizar por la misma razón de la ribosa. O sea, al tener ese hidroxilo ahí, dijimos que era muy propenso al ataque y entonces se rompía la cadena. Y además de eso, porque dijimos que la estructura en hélice del DNA contribuye a una estabilidad. Como ellos no pueden formar esa hélice, no pueden formar esa doble cadena, pues no tiene tanta estabilidad. Entonces, por eso el RNA es menos estable. Ujú. ¿Qué más? La mayoría del RNA está, en el caso obviamente de los eucariotas, fuera del núcleo. Y digo la mayoría, porque cuando veamos ahorita, más bien cuando veamos transcripción lo vamos a entender. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tiene de diferente? Algunas moléculas de RNA tienen bases modificadas. ¿Ok? ¿Qué otra complicación va a tener el RNA? Él no va a tener niveles de compactación tan grandes, no todos, porque no todos lo necesitan, y porque cuando veamos transcripción vamos a entender que el RNA es mucho más pequeño que el DNA. Ay. Es decir, no porque mi cromosoma tenga 4 millones de bases, mi RNA va a tener 4 millones de bases. Mi RNA siempre va a ser más chiquito, siempre. Va a ser mucho más pequeño. Por lo tanto, no se tiene que compactar tanto. Así es que dependiendo del tipo de RNA del que estemos hablando, puede que haya estructura secundaria y terciaria. Entonces, aquí podemos hacer la siguiente aseveración. Todos los RNA
tienen estructura primaria. La estructura primaria es como la del DNA, entonces, ¿cómo sería la estructura primaria de un RNA? En cadena abierta. Es una sola cadena, ¿ok? Y solo algunos van a tener secundaria y muy poquitos van a tener terciaria. ¿Ok? La estructura secundaria puede estar como asa o, déjame acordarme, bucle. Al asa sí se le llama muchas veces en español asa. Se llama hairpin. Pero a loop, en español generalmente le decimos loop. Es muy raro que le digamos bucle. Ajá, pero si lo quieren tener en traducción se llama bucle. Pero se le llama loop. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene esta asa y este loop? Que se forma con la misma cadena. Solo en ciertas regiones. Y no siempre son emparejamientos de Watson y Crick. Ya había explicado esto. ¿A qué se refieren con emparejamientos de Watson y Crick? ¿Qué es un emparejamiento de Watson y Crick? Que cada base tiene que estar con su base complementaria. Muy bien. Entonces, aquí Son paralelas, por ejemplo, 5' con 3' y 3' con 5'. también, pero aquí sí se respeta el 5', 3'. Pero es más lo que nos dijo Siret. En que va a ser con las complementarias, o sea que siempre sea adenina, uracilo o anina, citosina. No siempre va a suceder. De pronto aparece unida una adenina con una citosina o un uracilo con una citosina. ¿Por qué aparecen? Porque son estructuras transitorias. No siempre están ahí. Entonces, lo siguiente es que son estructuras transitorias. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos un microscopio para vigilar un RNA, puedo verlo de pronto así, lineal, y de pronto lo veo así, y de pronto lo veo así. Eso quiere decir que no es estable esa estructura secundaria, va a estar cambiando a través del tiempo. Y cuando hablamos de DNA y RNA, a través del tiempo no son días ni son horas, incluso no son minutos, son milésimas de segundo. Entonces, la estructura secundaria puede ser asa o loop. Se forma con la misma cadena. Solo en ciertas regiones. No siempre son emparejamientos de Watson y Crick y son transitorios.
Ahora, solo voy a mencionar esto para quitarle la duda a Grecia. Grecia me dijo, y también que sean con una cadena antiparalela. Aquí no es que se cumpla del todo, porque lo simulan. Cuando el RNA se junta, simula ser una cadena antiparalela. Vamos a ver por qué. Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con verde para que lo ubiquen. Si aquí tuviera el extremo 5', lo estoy pintando en el loop o en el bucle, 5', aquí es el extremo 3'. ¿Sí o no? Sí, Miss. Eso quiere decir que si aquí están marcando un inicio, aquí hay un extremo 5' y aquí hay un extremo 3'. Si aquí están marcando un inicio, aquí hay un extremo 5' y aquí hay un extremo 3'. Si yo lo hago en grandote y lo veo, fíjense, en donde empieza la doble cadena, aquí hay un extremo 5', termina en un extremo 3'. Aquí hay un extremo 5' y aquí hay un extremo 3'. Si a mí me borraran o solo me dejaran ver ese pedacito, yo lo podría confundir con una doble cadena. Porque tengo 5', 3', 3', 5', ¿sí o no? Sí, Miss. Entonces, simula tener una doble cadena antiparalela, por eso se puede unir. Ajá. Pero en realidad es ella misma, doblada. ¿Ok? Por eso esto del emparejamiento de Watson y Crick en el RNA va orientado hacia que no siempre va a ser adenina uracilo o adenina citosina. De pronto pueden cambiar. Y les dije, ¿por qué? Porque son uniones transitorias. Y finalmente, tenemos a la estructura terciaria. Muy pocos RNAs tienen esta estructura terciaria. ¿Quién la llega a tener? El RNA ribosomal, pero ahorita no se preocupen, el jueves lo vamos a ver a él. La estructura terciaria nos va a dar algo que se llama pseudonudo. Y este pseudonudo no es otra cosa que el RNA se doble, encuentre ciertos emparejamientos y sea una estructura muy compacta. Si se fijan ahí, el pseudonudo nos dice, tiene un loop, tiene asa, tiene loop, tiene asa, tiene loop, tiene asa, porque va conjuntando a las estructuras secundarias. Entonces, lo hace con la misma cadena y solo se está compactando más y 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 más. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, Miss, todo bien. No, Miss, todo bien. Perfecto. Entonces, esto que estamos viendo aquí, de que les dije, algunos tienen estructura secundaria, pocos tienen estructura terciaria, si lo relacionamos con los tamaños, pues obviamente entre más pequeñito sea mi RNA, menos probabilidad tiene de formar una estructura secundaria. Entre más largote sea mi RNA, tiene más posibilidad de formar una estructura secundaria. Y entre más largo, tiene posibilidad de formar una estructura terciaria. Entonces, si yo les dijera, tenemos a la molécula de RNA1, a la molécula de RNA2 y a la molécula de RNA3. Y nosotros hicimos estudios y entonces nos dimos cuenta que que el RNA2 tiene estructura primaria, secundaria y terciaria. Vimos que el RNA3 tiene estructura primaria y vimos que el RNA1 tiene estructura primaria y secundaria. Infiera qué molécula de RNA es más larga. La molécula 1 tiene estructura primaria y secundaria, la molécula 2 tiene La molécula primaria, 2, ¿no, secundaria y Miss? terciaria. ¿no? Exacto.
La 2, porque dijimos que entre más largo fue el RNA, tenía más posibilidad de formar una terciaria. Y si nos dijeran, infiera cuál es la molécula de RNA más corta, ¿cuál sería? La 3. La Sería la 3. 3. Muy bien, chicos. Entonces, no todos los RNAs pueden tener estructura secundaria, no todos pueden tener terciaria, pero sí todos van a tener primaria. ¿Va? Sí. Perfecto. Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Vayan repasando porque necesito que tengan bien clarito todo esto, porque cuando empecemos con el dogma central ya no me detendré a explicar, o sea, yo solamente les diré, y aquí hay un loop, y aquí hay una asa, y aquí nuestra hélice está enrollada en el nucleosoma, nuestra hélice está abierta y ya deben de saber de qué hablo. Cuídense mucho, que tengan bonito martes. El jueves acuérdense que me tienen que mandar las fotos de la molécula. El jueves hablamos sobre la siguiente práctica. Y nada más. Cuídense mucho. Profe, maestra, una duda. ¿Hay una hora exacta o límite para enviar las fotos? Sí, antes de la clase. Ok, perfecto, ¿Ok? gracias. Si estoy de buenas cuando me acuerde de poner la asignación, se las pongo después de la clase, en la noche, pero tiene que ser el jueves, ¿ok? Gracias, maestra. Bueno, pues, que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, mis. Hasta Gracias, luego. Miss. Hasta luego. Chao, chicos.